El tiempo se le está acabando a Cristian Nodal. Las cartas han hablado y no mienten al revelar que, antes de que termine el año, su realidad dará un giro completamente aterrador. La familia política lo ha estado utilizando como un simple escudo protector, y cuando ya no les sea de ninguna utilidad, lo van a desechar por completo sin el menor remordimiento. Hay sangre asomándose en el destino del cantante. Una persona de su círculo más íntimo y cercano lo va a traicionar, y esa puñalada por la espalda le costará absolutamente todo. Pero antes de desmenuzar este escándalo que está sacudiendo al mundo del espectáculo, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal ahora mismo. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir investigando y destapando estas verdades ocultas que nadie más se atreve a contarte. Escuchen con mucha atención, porque la información que acaba de salir a la luz no tiene ninguna lógica aparente, o bueno, sí la tiene. Si consideramos que los pies de este muchacho corrieron despavoridos como nunca en su vida por un rancho ubicado en Zacatecas. Su mente está sumida en una confusión total, más perdida que un calcetín en la lavadora. Hoy les voy a relatar con todos los pelos y señales la verdadera pesadilla que enfrentó Cristian Nodal. Olvídense de la versión pacífica y negacionista que anda pregonando Pepe Aguilar. Olvídense también de lo que declaró la presidenta del país o de los titulares de la prensa internacional. Aquí nos vamos a basar estrictamente en el expediente oficial, en los documentos y en las declaraciones de las autoridades que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Esos elementos de seguridad sudaron frío en vivo y en directo, intentando salvaguardar la vida de un joven que, literalmente, tiene a la muerte pisándole los talones. Yo sé que muchos podrían pensar que este es otro simple rumor sobre la dinastía Aguilar, pero les juro que la información de hoy les va a erizar la piel y los dejará con la boca abierta. Así que agárrense muy fuerte de sus asientos, porque esta situación es sumamente densa y oscura. Resulta que hace exactamente una semana, Andy Llueves se destapó la cloaca más pestilente de toda la farándula mexicana. No, Heining, exageración en mis palabras, porque cuando se reporta que persiguieron a Cristian Nodal y a Ángel Aguilar en plena carretera de Zacatecas, uno podría imaginar que fue un simple malentendido o un susto menor. Pero no fue así. Este evento movilizó a la policía municipal, a la policía estatal, a la Guardia Nacional y a diversos elementos de seguridad privada. Y para rematar, agárrense bien, porque tuvo que intervenir el mismísimo ejército mexicano. Resulta incomprensible imaginar desde cuándo las Fuerzas Armadas de México dedican sus recursos a ser los guardaespaldas de cantantes. Una cosa es solicitar el apoyo de una patrulla local en la esquina, y otra dimensión muy distinta es que te envíen un convoy militar completo como si se tratara de la protección de un jefe de Estado. El único Estado que verdaderamente gobierna Nodal en este momento es un estado de total y permanente confusión. Esta desorientación lo persigue desde el preciso instante en que tomó la fatídica decisión de involucrarse con esa familia. La primera versión que circuló por todas partes fue nada más y nada menos que la del suegro del año. Así es, el patriarca de la dinastía salió muy sereno, presumiendo una tranquilidad envidiable, para decir que absolutamente nada de esto había ocurrido. Según sus propias palabras, ni él ni sus hijos se vieron involucrados en ningún tipo de altercado. Afirmó que todo era una vil mentira inventada por la prensa para lucrar con el peso de su apellido y vender más noticias. Y claro, al escucharlo, muchos podrían pensar que si la figura paterna lo niega con tanta firmeza y aplomo, pues debe ser completamente cierto.
Sin embargo, el gran inconveniente para esta familia es que hoy en día existen elementos imborrables e innegables como los videos, las fotografías, los testigos presenciales y sobre todo los documentos oficiales. Todas estas pruebas contundentes no se pueden manipular ni silenciar, sin importar cuánta fortuna e influencia posean los Aguilar en su con. Mientras Pepe se lavaba las manos olímpicamente, asegurando que reinaba la paz y la tranquilidad, los periodistas locales de Zacatecas, aquellos que conocen a la perfección cada centímetro de su tierra y no se dejan engañar, alzaron la voz. Ellos confirmaron sin titubear que el ataque sí sucedió y que el objetivo principal eran exactamente ellos. Mostraron evidencia clara de que los agresores identificaron el vehículo que salía de ese rancho, supuestamente impenetrable. Un rancho que presuntamente cuenta con un blindaje de primer nivel, pero que de repente se convirtió en el escenario vulnerable de una balacera digna de una película de acción, pero la historia se pone aún más insólita cuando entra en escena la segunda versión de los hechos. La propia presidenta del país confirmó públicamente que el incidente armado sí tuvo lugar, pero lo catalogó como una simple y llana casualidad. Sí, escucharon bien. Según esta narrativa oficial, un grupo de individuos fuertemente armados pasaba de pura casualidad por una carretera zacatecana en medio de la noche. De pura casualidad se cruzaron con un convoy inmenso donde viajaban dos de las estrellas más mediáticas del momento en el país. Casualmente abrieron fuego contra ellos y por una tremenda casualidad, todas las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron que intervenir para rescatarlos de las balas. ¿No les resulta demasiada casualidad junta para un solo día? Es una justificación que resulta verdaderamente difícil de digerir para cualquier persona con un poco de sentido común. Y es aquí donde verdaderamente se sirve el plato fuerte de este banquete de verdades ocultas y expedientes clasificados. Un reconocido periodista de investigación, caracterizado por su absoluta seriedad y por hablar siempre con pruebas documentales irrefutables en la mano, logró acceder al expediente oficial del caso. Y cuando hablamos de un expediente oficial, nos estamos refiriendo a las declaraciones juradas, selladas y archivadas minuciosamente de cada uno de los agentes de seguridad que estuvieron en la línea de fuego. Esa aterradora noche. El contenido escalofriante de esas páginas es suficiente para quitarle el sueño a cualquiera durante semanas. En esos reportes se detalla minuto a minuto cómo se solicitaron los refuerzos de emergencia, la tensa comunicación entre las corporaciones, las rutas de escape tácticas que utilizaron para extraer a Cristian Nodal y a su esposa de la zona de peligro y todos los protocolos de protección que se activaron a nivel máximo. Absolutamente cada línea de ese documento oficial deja clarísimo que esto no fue un encuentro fortuito, ni un malentendido en el camino, y definitivamente desmiente por completo la afirmación de que todo es un cuento inventado por los medios de comunicación. ¿Cómo intentó hacer creer el suegro desde la comodidad de su mansión millonaria? Las autoridades dejaron constancia escrita de una persecución real, de un miedo palpable y de un peligro inminente que acechaba al cantante en sí. Esta información te está abriendo los ojos y te parece reveladora. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir analizando y destapando los secretos más oscuros que las celebridades intentan ocultar a toda costa. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas se está poniendo más oscura y retorcida. Si esta investigación te está dejando helado y quieres conocer el fondo,
de este abismo. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu contundente like en este preciso momento. Así me ayudas a seguir desentrañando este oscuro misterio que las altas esferas del entretenimiento quieren enterrar bajo tierra. A lo más impactante de toda esta pesadilla de la vida real es que aquel periodista de investigación apenas nos dio una pequeña probadita del horror. Reveló la primera fracción del expediente oficial la semana pasada y con esos pocos folios tuvimos suficiente para tener pesadillas durante varias noches. Pero se ha confirmado que está a punto de soltar la segunda parte de los documentos y, según sus propias advertencias frente a las cámaras, la información que contienen esos nuevos papeles es todavía más difícil de asimilar. Mucho más increíble y rotundamente escandalosa. Uno se pone a analizar la situación y se pregunta, ¿qué puede ser más aterrador que enterarte de que al joven esposo de la hija de Pepe Aguilar lo persiguieron a punta de ráfagas en una carretera desolada y que las mismísimas Fuerzas Armadas del país tuvieron que intervenir de emergencia para sacarlo de ahí con signos vitales? Pues prepárense muy bien, porque lo que viene supuestamente supera cualquier guión de película de terror y acción que hayamos visto. Y aquí es exactamente donde las aguas se ponen realmente turbias, casi negras. Resulta que las inmensas propiedades y los lujosos ranchos de la familia Aguilar en el estado de Zacatecas están presuntamente bajo la custodia directa e ininterrumpida de la Guardia Nacional y del Ejército, sumado a un inmenso séquito de seguridad privada que los sigue respirándoles en la nuca, como si fueran su propia sombra. Estamos hablando de que los valiosos recursos de seguridad de toda una nación, pagados con el esfuerzo de la gente, se están destinando para blindar los muros de una familia dedicada a cantar rancheras. La pregunta que flota pesadamente en el aire es más que evidente. ¿Por qué? ¿Qué clase de secretos oscuros esconden? ¿O qué tipo de problemas arrastran para requerir el nivel de protección táctica de un mandatario internacional en tiempos de conflicto? Absolutamente ninguna otra celebridad, por más famosa que sea en este país, tiene a las fuerzas castrenses acampando en la puerta de su casa como si fuera un búnker de guerra, justo cuando creíamos que el tema no podía volverse más tétrico, ni más enredado. Entra en escena una perspectiva esotérica que ha dejado a medio internet con los pelos de punta y la respiración contenida. Yo sé perfectamente que el tema de las videntes, la astrología y las cartas del tarot puede dividir opiniones drásticamente, pero lo que arrojó Monividente sobre el destino inmediato de Cristian Nodal te va a helar la sangre en las venas. Esta persona, reconocida por sus polémicas predicciones, echó sus cartas sobre la mesa y el resultado fue para persignarse inmediatamente y no salir de casa. Aseguró con una frialdad que verdaderamente asusta que el objetivo principal y absoluto de ese ataque armado era exclusivamente Nodal. Alguien desde adentro, alguien que conoce sus movimientos, lo puso en la mira porque él es quien verdaderamente posee la fama de talla internacional y la cuenta bancaria más abultada en la lectura del tarot. Fue implacable y sin anestesia, nada. Nodal. Le salieron las temidas cartas del juicio y la escalofriante carta de la muerte. La vidente sentenció frente a su audiencia que esas personas oscuras están tras sus pasos y que, sin la menor duda, lo van a volver a intentar muy pronto. Pero la verdadera bomba nuclear, la declaración que hizo explotar las redes sociales y los foros de discusión, fue su afirmación final. Aseguró que la propia familia política lo expuso de manera deliberada, como si fuera un cheque al portador, frente a personas sumamente peligrosas. Según esta aterradora visión, el joven sonorense apenas está abriendo los ojos, quitándose la venda del enamoramiento y descubriendo el verdadero infierno en el que se metió al unirse en matrimonio con los Aguilar.
El peligro más grande no solo lo acecha en las carreteras de madrugada, sino que podría estar sentado justo frente a él, sonriéndole y compartiendo la sal en la mesa de su propio comedor. Ansí, esta tremenda revelación te ha dejado sin palabras. ¿Y quieres seguir descubriendo que otras sombras se ocultan detrás de este matrimonio? Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte absolutamente nada de esta cobertura especial. Tu apoyo es la pieza clave para que la verdad no sea silenciada. Antes de adentrarnos en la parte más reveladora y analítica de este oscuro rompecabezas, te recuerdo que tu apoyo es fundamental. Por favor, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Suscripción es el motor que impulsa estas investigaciones para que la verdad salga a la luz y no quede sepultada bajo el poder y el dinero de las grandes dinastías de la industria musical. Retomando las impactantes declaraciones esotéricas, hubo un momento específico que verdaderamente paralizó a la audiencia y cambió el tono de la conversación. La famosa vidente hizo una pausa dramática, apartó sus cartas del tarro a un lado de la mesa, miró fijamente a la cámara y lanzó una advertencia que resonó como un trueno. Aseguró que en ese preciso instante dejaría de hablar como astróloga para expresarse simplemente como mujer. Con un semblante de absoluta seriedad, pronunció unas palabras que todavía retumban en los oídos de muchos. Yo sé cosas, todos sabemos cosas. Definitivamente no es normal lo que le ocurrió a esa familia y mucho menos es normal el nivel de protección gubernamental que reciben. Esta enigmática declaración nos obliga a cuestionarnos profundamente. ¿Qué secretos inconfesables conoce esta mujer que prefiere callar frente a las cámaras? ¿Qué información tan delicada posee que trasciende las simples predicciones de las cartas? Cuando una figura pública te advierte con tanta gravedad que sabe cosas turbias, justo después de haber revelado la carta de la muerte para Christian Nodal, es inevitable sentir un escalofrío helado recorriendo cada milímetro de la espalda, desde la nuca hasta la punta de los pies. Ahora bien, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, pero esta vez las cartas de la cruda y fría realidad. Entiendo perfectamente que una gran parte del público se mantiene escéptica ante las predicciones, tachándolas de charlatanería, un simple negocio o puro espectáculo mediático para ganar vistas. Eso es completamente respetable y comprensible. Sin embargo, lo que resulta absolutamente innegable son los hechos concretos, las evidencias tangibles que no se pueden borrar con un simple comunicado de prensa dictado por un relacionista público. Los hechos comprobados son abrumadores. Existió un altercado con armas de fuego en una carretera del estado de Zacatecas. Está plenamente confirmado que Nodal y su joven esposa se encontraban atrapados en ese lugar. Fue necesaria la intervención táctica de múltiples corporaciones policiales y militares para garantizar su integridad física y sacarlos vivos de la zona de fuego. Contamos con un expediente gubernamental clasificado que relata paso a paso el terror vivido esa madrugada. Además, sobran las evidencias fotográficas y los testimonios de pobladores que avalan cada uno de estos acontecimientos. Más perturbador de todos, los integrantes de esta famosa dinastía gozan de un despliegue de seguridad militar que ningún otro artista ostenta en el planeta entero. Estos no son rumores de pasillo ni chismes inventados en redes sociales. Son realidades crudas, documentadas y verificadas por verdaderos profesionales de la información. Y aquí es donde la lógica comienza a fallar estrepitosamente. Si analizamos la situación con detenimiento, las narrativas oficiales simplemente no ven que... Sí, como afirma rotundamente el patriarca de la familia, todo fue una invención amarillista y nunca pasó absolutamente nada. ¿Por qué entonces necesitan que el ejército resguarde sus lujosos ranchos de día
y de noche. Si todo se redujo a una desafortunada casualidad geográfica, ¿cómo sugirió la máxima autoridad del país? ¿Por qué existe un archivo policial tan minucioso y extenso, recopilando los testimonios de decenas de uniformados que arriesgaron el pellejo en un operativo de extracción? Si la prensa está mintiendo deliberadamente, ¿de dónde salieron los documentos con sellos oficiales que circulan en los medios de investigación? Las matemáticas de este escándalo no cuadran, ni siquiera utilizando la calculadora científica más avanzada del mundo. Y cuando las versiones chocan de frente con la evidencia, es porque hay una mentira gigantesca tratando de encubrir una verdad infinitamente más peligrosa y perturbadora de lo que nos atrevemos a imaginar en las inmensas plataformas digitales. Miles de internautas se hacen una pregunta sumamente válida e inteligente. Si tanto Nodal como su nueva familia poseen espectaculares mansiones y propiedades en Estados Unidos, un territorio donde gozan de una tranquilidad envidiable y no enfrentan los severos conflictos de seguridad que azotan ciertas regiones, ¿qué necesidad imperiosa tienen de arriesgarse transitando constantemente por los municipios más calientes y conflictivos de Zacatecas? Por supuesto que tienen el pleno derecho constitucional de visitar sus propiedades cuando les plazca, pero existe una línea muy delgada entre ejercer un derecho y cometer una grave imprudencia temeraria. Cuando tienes plena conciencia de que requieres convoyes artillados para salir de tu propiedad, quizás la opción más sensata y madura sería mantenerse alejados y resguardados en el extranjero por una buena temporada. Hagamos una profunda pausa para reflexionar sobre el vital factor humano de esta compleja trama, porque más allá del morbo mediático y del jugoso chisme de sobremesa, estamos hablando de la vida de un joven que aún no llega a los 30 años de edad, un muchacho inmensamente talentoso, con un futuro gigantesco por delante y, lo más importante y sagrado de todo, con una pequeña hija de escasos meses de nacida que depende de él, independientemente de si sus recientes decisiones sentimentales o laborales han sido erradas, precipitadas o moralmente cuestionables para la opinión pública. Es un ser humano que merece vivir en paz y ver crecer a su descendencia. Pensar que su existencia corre verdadero peligro, respaldado tanto por presagios oscuros como por reportes policiales reales, es un golpe devastador al corazón. Esto ha dejado de ser una telenovela para convertirse en una potencial tragedia que nadie desearía presenciar en los noticieros de última hora. Si valoras este análisis profundo, objetivo y sin ningún tipo de censura, por favor, suscríbete al canal en este preciso momento y regálame tu valioso like. Tu interacción es la única herramienta que tenemos para romper el algoritmo y lograr que estas realidades ocultas lleguen a millones de personas que exigen claridad y transparencia en un mundo lleno de cortinas de humo. Antes de sumergirnos en la avalancha de reacciones públicas y el desolador declive personal de este artista, te pido que te suscribas al canal y dejes tu valioso like. Tu respaldo es la única manera de que estas verdades incómodas sigan destapándose y podamos seguir analizando los secretos que la industria musical intenta esconder bajo la alfombra. Vamos a diseccionar el tribunal implacable de las redes sociales, donde las opiniones se han fragmentado en un abanico de posturas radicalmente opuestas. Hay un inmenso sector del público que no le tiene la más mínima compasión al cantante, argumentando con una dureza tajante que Cristian Nodal sabía perfectamente en qué terreno pantanoso estaba metiendo los pies al iniciar este romance. Se señala repetidamente que nadie lo obligó a la fuerza a contraer matrimonio con Ángela, y ciertamente nadie le apuntó con un arma de fuego a la cabeza para que se integrara a esa polémica dinastía familiar.
Quienes defienden esta postura tienen un punto muy válido al indicar que cuando tomas la decisión de unir tu vida con otra persona, la responsabilidad más básica es investigar a fondo, informarte, analizar el entorno y comprender claramente con qué tipo de gente te vas a sentar a cenar el resto de tu vida. Pero por otro lado, existe una inmensa multitud que asegura que el intérprete sonorense estaba completamente hipnotizado y cegado por el enamoramiento o por cualquier otra emoción que lo haya dominado en ese instante. Una ceguera tan profunda y absoluta que le impidió percibir las enormes señales de advertencia, bloqueando por completo su capacidad para escuchar a quienes intentaban abrirle los ojos. Ignoró sistemáticamente los gigantescos focos rojos que todo su entorno le señalaba con desesperación. Hoy, lamentablemente, está pagando con creces el altísimo precio de esa sordera voluntaria, enfrentando las duras consecuencias de unas decisiones precipitadas que podrían terminar arrebatándole muchísimo más que su estatus de superestrella. Y hablando precisamente de su trayectoria artística, el panorama actual es absolutamente desolador y da verdaderas ganas de llorar de impotencia. Estamos hablando de un prodigio musical que hace apenas unos pocos años demostraba una capacidad asombrosa para abarrotar estadios monumentales, que distribuía millones de discos físicos y digitales, convirtiéndose en el máximo y más brillante orgullo de la música regional de todo el país. Hoy en día, esa luz deslumbrante se percibe más apagada que un pobre foco fundido en el rincón de una vecindad olvidada. La cantidad de sus presentaciones en vivo ha caído en una picada alarmante. Su imponente presencia en el universo digital se redujo drásticamente y las espectaculares colaboraciones que solía lanzar con otros gigantes de la industria han desaparecido casi por arte de magia. Esa carrera meteórica que alguna vez lució completamente imparable y en constante ascenso, hoy se asemeja lastimosamente a un globo pinchado que pierde el aire de manera lenta y agonizante ante la mirada atónita de millones de personas que no hacen absolutamente nada para frenar la caída a gran parte de la opinión pública, sumamente indignada, culpa de manera directa a la nueva familia política de este trágico apagón artístico, desde el momento exacto en que Nodal cruzó la puerta para adentrarse en la órbita del clan Aguilar. Toda su magia pareció irse cuesta abajo sin frenos. Comenzó a perder esa frescura rebelde. Se despidió de la identidad artística única que lo separaba radicalmente del resto y dejó escapar ese toque especial que lo hacía conectar con las masas. Terminó convertido a los ojos de sus propios seguidores en un simple y deslucido accesorio, ostentando el título de ser meramente el esposo de la hija de Pepe Aguilar. Y seamos completamente honestos, portar esa etiqueta no sirve absolutamente de nada a la hora de intentar agotar las entradas de un recinto internacional o posicionar nuevas melodías en el codiciado primer lugar de las listas de popularidad. A la realidad innegable que señala la audiencia con toda la razón es que este joven se encuentra sufriendo derrotas monumentales en absolutamente todos los frentes de su existencia. Su música se opacó de manera alarmante. El vínculo sagrado que mantenía con sus propios padres se ha fracturado a niveles tan graves que la comunicación entre ellos es prácticamente nula en la actualidad. El tiempo de calidad y la convivencia con su pequeña hija Inti son casi inexistentes debido a que la niña reside pacíficamente con su madre al otro lado del planeta. Para colmo, D-Mails
Las voces aseguran que los hermanos de su actual esposa aparentemente lo miran y lo tratan con la misma indiferencia gélida con la que tratarían a un mueble viejo, arrumbado en una esquina del rancho zacatecano. Ani por si todo este cuadro deprimente no fuera suficiente castigo, ahora se suma el terrorífico factor de que su integridad física y su propia vida corren un verdadero peligro en las carreteras. ¿Es posible caer más bajo y estar en una situación peor? Probablemente sí, pero requeriría de un esfuerzo descomunal llegar a ese punto. Y sinceramente es un infierno que nadie le desearía experimentar, ni a su peor adversario. Sin embargo, lo que verdaderamente enciende todas las alarmas, paraliza la respiración y resulta sumamente sospechoso es el comportamiento incomprensible de la familia Aguilar frente a este caos de proporciones épicas. O, para ser muchísimo más precisos, su absoluta y deliberada falta de reacción, mientras todo el mundo hispanohablante debate fervientemente sobre la cacería ocurrida en esa carretera, mientras un expediente gubernamental filtra detalles escalofriantes que hielan la sangre y las máximas autoridades corroboran la gravedad del incidente. Ellos permanecen en un mutismo perturbador, callados e inmóviles como auténticas momias egipcias en el interior de un sarcófago. Actúan con una frialdad espeluznante, ignorando el tema como si el suelo no se estuviera abriendo bajo sus propios pies, como si el mundo entero no estuviera temblando a su alrededor. El patriarca salió a dar la cara en los primeros instantes, solo para soltar una negativa rotunda y soberbia, pero inmediatamente después de eso se sumergió en un silencio tan espeso y pesado como el de una tumba en un panteón clausurado. Ángela no ha tenido el valor de pronunciar ni una sola sílaba al respecto para calmar las aguas, y del resto de los hermanos mejor ni hablamos, pues brillan por su ausencia total, pero lo que termina de helar la sangre y confirmar las peores sospechas es la actitud del propio Cristian Nodal. Da la terrible y angustiante impresión de que le cosieron los labios con un hilo grueso e invisible. El muchacho no ha emitido ni la sombra de un comunicado oficial, ni un simple mensaje en sus redes, ni una historia fugaz en Instagram. Absolutamente nada que indique que está bien. Actúa exactamente como si le hubieran dado la instrucción militar de mantener la boca cerrada y obedecer ciegamente. Cuando una figura pública que habitualmente es tan interactiva y cercana a sus fanáticos en el entorno digital desaparece de la faz de la tierra de un segundo a otro, eso solo puede traducirse en dos opciones aterradoras. O el pánico lo tiene tan completamente paralizado que sus manos tiemblan al intentar teclear una palabra, o alguien con muchísimo poder le advirtió claramente que si se atreve a abrir la boca para contar su verdad, las consecuencias que va a sufrir serán infinitamente más devastadoras y crueles que el infierno que ya le tocó vivir en medio de la oscuridad. Si esta información te resulta tan vital como a mí, no olvides suscribirte al canal y destrozar el botón de like. Apoyo es la fuerza que necesitamos para exigir respuestas y no permitir que el silencio gane esta batalla. Ahora, lo que verdaderamente mantiene a todo el país al borde del asiento, respirando con dificultad y con los nervios destrozados, es la inminente revelación que está por sacudir los cimientos de esta historia. Si la primera entrega de este expediente gubernamental ya nos dejó sin aliento y comprobó de manera irrefutable que el ataque fue absolutamente real, de una gravedad extrema y dirigido quirúrgicamente hacia ellos, ¿qué clase de atrocidades monumentales esconderá la segunda parte? ¿Qué información clasificada puede existir que logre superar el horror que ya conocemos? El periodista de investigación encargado de destapar esta cloaca, conocido por su rigor implacable
y por jamás andarse con rodeos ni medias tintas. Advirtió textualmente que si el público quedó pasmado con lo que salió a la luz la semana pasada, lo que se avecina nos va a generar un nivel de incredulidad y asombro muchísimo mayor. Y cuando un profesional de la información con esa trayectoria y credibilidad intacta te anticipa que lo peor está por venir, lo único que queda es aferrarse fuertemente al sillón y prepararse mentalmente para el impacto por todo. Asunto Oscuro se asemeja cada vez más a los guiones de una serie criminal sobre mafias, dejando muy atrás la supuesta vida de ensueño de unos simples cantantes de música regional. Allegados a este punto de máxima tensión, es inevitable lanzar la gran interrogante que retumba en la mente de absolutamente todos. ¿Cuál es la verdadera realidad de los hechos? Nos encontramos frente a un laberinto de contradicciones con tres versiones oficiales que apuntan hacia direcciones diametralmente opuestas, creando un caos informativo sin precedentes. La primera narrativa, defendida a capa y espada por Pepe Aguilar, jura por lo más sagrado que todo es una ilusión, que no ocurrió absolutamente nada y que la prensa solo busca destruir su intocable reputación con calumnias y mentiras baratas. La segunda postura, emitida desde la mismísima silla presidencial, reconoce la existencia del tiroteo, pero lo minimiza catalogándolo como una coincidencia desafortunada, argumentando que simplemente tuvieron la terrible mala suerte de transitar por el lugar equivocado en el milisegundo equivocado. Y finalmente, la tercera versión, respaldada ferozmente por los comunicadores locales de Zacatecas, por los testimonios de los habitantes y, lo más importante, por el implacable expediente policial, asegura categóricamente que el asalto armado fue un ataque planificado, minuciosamente dirigido y ejecutado con la clara intención de aniquilar a los pasajeros específicos que salían de ese rancho blindado. Es una regla básica de la lógica humana que tres verdades contradictorias no pueden coexistir en el mismo espacio y tiempo. Alguien irremediablemente nos está mintiendo en la cara con un descaro monumental, y permítanme decirles que el peso legal e histórico de un reporte firmado por decenas de militares y policías aplasta por completo las frágiles declaraciones de un cantante soberbio que tiene todos los motivos del universo para desear que este escándalo sea sepultado y borrado de la memoria colectiva. Nadie aquí pretende jugar a ser un detective privado. El objetivo es simplemente analizar la información fría y dura que llega a nuestras manos. Pero el sentido común nos obliga a sospechar profundamente si verdaderamente eres el patriarca de la dinastía y afirmas que este evento es una ficción absoluta. ¿Por qué motivo te niegas rotundamente a presentar las pruebas documentales de que tu familia se encontraba a miles de kilómetros de distancia? ¿Por qué no exhibes ante las cámaras los registros aeronáuticos de tus vuelos privados, los historiales de ubicación satelital de tus dispositivos o las bitácoras de entrada y salida de tus mansiones en el extranjero? Si la verdad estuviera de su lado, desmentir a la prensa entera sería el movimiento más sencillo y rápido del mundo. Sin embargo, la elección de atrincherarse en un silencio sepulcral tras su pataleta inicial deja que los oscuros folios del expediente hablen por él. Y cada palabra escrita en esos reportes hunde más su credibilidad a lo que queda meridianamente claro, más allá de cualquier sombra de duda razonable, es que la situación en la que se encuentra inmerso Cristian Nodal es de una gravedad extrema. Es alarmantemente preocupante y, sobre todo, es espantosamente real. No estamos debatiendo sobre un rumor de pasillo en una televisora, ni sobre una exageración
inflada por los creadores de contenido para ganar interacciones. Hablamos de una crisis que involucra armamento pesado, persecuciones a alta velocidad en la madrugada, despliegues tácticos de infantería y un volumen de archivos secretos que registran cada segundo de terror vivido en tierras zacatecanas. Si las aterradoras visiones esotéricas terminan por materializarse y los perpetradores regresan para terminar el trabajo que dejaron inconcluso, como se ha profetizado. Este joven artista va a necesitar muchísimo más que un ejército de guardaespaldas, privados y vehículos artillados custodiando su espalda. Necesita un milagro urgente. Requiere despertar de ese letargo emocional, tomar decisiones drásticas e inmediatas y cuestionarse con absoluta frialdad si verdaderamente vale la pena seguir encadenado a una dinámica familiar tóxica que, según todas las señales terrenales y espirituales, lo mantiene balanceándose al borde del abismo. Muchos continuarán negando el poder de las predicciones, aferrándose al argumento de que todo es un gran teatro armado para lucrar con la desgracia ajena. Y es válido mantener esa postura. Sin embargo, lo que no pertenece al terreno del espectáculo, lo que no se puede tildar de charlatanería barata, son las hojas selladas de la fiscalía, las lágrimas de terror, el crujir de las balas y las declaraciones juradas de los uniformados que apostaron sus propias vidas para blindar a esta pareja. Son irrefutables. Cuando los expedientes clasificados y las cartas del destino señalan hacia la misma tumba, la prudencia y el instinto de supervivencia deberían reinar, por simple instinto de conservación, por el futuro de esa criatura que apenas comienza a respirar y que necesita a su padre vivo. Nodal debe huir antes de convertirse en el lamentable titular de un noticiero de nota roja antes de concluir esta inmersión en las sombras de la industria musical. Les exijo un favor indispensable para que esta maquinaria de la verdad no se detenga. Suscríbanse a este canal en este instante. Si no lo han hecho, dejen caer ese merecido like sobre el video para romper el algoritmo y obligar a la plataforma a mostrarle a millones de personas lo que las élites pretenden ocultar. Activen sin dudar esa campanita de notificaciones, porque la segunda parte del expediente está por detonar y este panorama cambiará violentamente, minuto a minuto. Tienen el deber de compartir este contenido urgente con todo su círculo en sus grupos y redes, porque la información es el arma más poderosa y ese poder ahora les pertenece. Manténganse alerta, no parpadeen, porque en el momento exacto en que Carlos Jiménez suelte esa bomba documental, aquí estaremos diseccionando cada letra